Si tú quieres un cambio real en tu vida, tienes que empezar por cambiar primero tú. Bienvenidos al programa de Bendecida, tu programa semanal de todos los jueves. El día de hoy vamos a continuar platicando acerca de los retos que como personas tenemos para lograr nuestra máxima plenitud, para sentirnos verdaderamente bendecidos. Y para esto, bueno, hay muchas teorías, muchas escuelas, muchos abordajes acerca de qué tenemos que hacer para realmente lograr nuestra plenitud. Y aquí, bueno, pues vamos a agradecer, como siempre, la presencia de todos ustedes que nos acompañan semana a semana. Y hoy el reto para todos nosotros es perdonar para cambiar. Sí, seguramente tú has cursado 50 cursos, has leído 200 libros, probablemente has participado en 100 terapias y sigues sin encontrar el punto que te permita cambiar tu realidad. Bueno, tal vez porque el problema está en que no has perdonado, porque solo a través del perdón podemos cambiar nuestra situación. El perdón es un bálsamo que libera nuestra alma de la cárcel en la que se encuentra y permite a nuestro pensamiento volver a enfocarse en lo que realmente importa. Pero para esto vamos a darnos cuenta que las personas que viven en la ira, que todos los días amasan sus amarguras, lo único que hacen es afectar sus relaciones y su experiencia cotidiana. Si tú eres emprendedor, emprendedora, si tú trabajas en alguna organización o bien trabajas por tu cuenta, a veces te molesta el no lograr tus resultados y piensas que el mundo está en contra tuya. En realidad, tenemos que revisar nuestro comportamiento personal y darnos cuenta si de verdad nosotros estamos actuando de una manera que atraigamos las bendiciones a nuestra vida. La mayoría de la gente en muchas ocasiones se encuentra enojada o muestra sus amarguras en el primer momento en que es oportuno dejarlas salir. Oportuno porque para ti cualquier situación que te provoquen puede ser oportuna para dejar salir toda esta amargura que guarda tu corazón. Sin embargo, podemos ver en las redes sociales cómo hay personas que se desbordan, que no son capaces de manejar su inteligencia emocional, que ofenden, lastiman e incluso agreden físicamente a otras personas, pensando que con eso ellos están siendo únicos, genuinos y que de alguna manera destacan. Lo único que muestran es que llevan en su interior una gran ira y una gran amargura que no han sabido canalizar en su vida cotidiana. Si ellos continúan por este camino, lo más seguro es que vayan dejando una mala experiencia en todos los lugares y con todas las personas con las que tienen contacto. Y luego se preguntan por qué les va mal en la vida. Así es, si tú estás enfocado en vivir en las malas experiencias que poco a poco has ido teniendo a lo largo de tu vida y no disfrutas el presente, pues lo más seguro es que tu realidad sea precaria, tengas muchos problemas y sobre todo no veas la prosperidad que anhelas. Pero además, déjame decirte que el día de hoy hay una epidemia de muchas enfermedades que no eran comunes en años pasados. Será tal vez porque antiguamente las personas no abrigaban tanto rencor y tanto resentimiento como el que hoy tenemos todos en este planeta. Los medios de comunicación, los políticos y sobre todo también algunos programas y películas lo que hacen es incentivar el odio entre las personas. Tal vez ni siquiera conozcas al vecino o a la persona que vive en otro estado de la República o de otro país. Sin embargo, ya sientes un odio por esa persona. Tienes resentimientos porque piensas que esa persona está dañando tu bienestar, porque crees que esa persona te ha arrancado la felicidad que tú no has podido construirte. Este rencor
que ha ido anidando en nuestra alma y en nuestro pensamiento, no está haciendo más que causarnos una serie de enfermedades. Y bueno, la primera de ellas va directamente a afectar nuestro sistema inmunológico. Por eso, el día de hoy tenemos cada día más infecciones de diferente tipo, también más afectaciones que en las épocas pasadas no se vivían. Estudios que ha realizado también el doctor Leskin en la Universidad de Stanford nos dicen que el rencor, el resentimiento, el odio nos llevan a que nuestros niveles de presión arterial y frecuencia cardíaca se alteren. Así es que si tú eres una persona que sufre de presión alta, habría que preguntarse si todavía en tu corazón o en tu pensamiento anida el rencor, el resentimiento o lo que es peor, el odio. El rencor, por lo tanto, nos va a llevar a padecer enfermedades cardiovasculares y a sufrir infartos. Sí, escuchaste bien. Esto no nada más es por comer carnitas los domingos o porque te gusta el azúcar y la harina, sino porque además eres adicto a sentir rencor por las personas que te rodean o por alguien al que has convertido en tu villano favorito y que te ha llevado a que día tras día vivas amarrado a él, pensando en lo que te dijo, lo que no te dijo, lo que hizo, lo que no hizo, lo que debería de haber hecho, etcétera. Las personas, hay personas que han elegido a su villano favorito, que puede ser un compañero de trabajo, su jefe, su propio marido o esposa, o incluso hasta una persona que ni siquiera tiene una relación directa contigo, como puede ser algún vecino o alguna persona que encuentras en el camino. Esto lo único que va a hacer es que no es el entorno quien está en contra tuya, sino eres tú mismo o tú misma quien está yendo en contra de tu propio bienestar, de tu propia salud, porque el rencor solo tú eres quien lo genera, si eres quien lo siente y por lo tanto eres quien lo padece. Si tú tienes una enfermedad cardiovascular y has sufrido algún infarto, es bueno que empecemos a recordar dónde tuvo origen esta situación. Y si tú todavía no sufres de ninguno de estos padecimientos, pues entonces mete el freno y detente a revisar cuáles son tus emociones, porque si tú albergas rencor, resentimiento u odio en tu corazón, en tus pensamientos, en tus acciones, pues lo más seguro es que un día acabes en una sala de hospital. Además, nos dicen que el rencor puede manifestarse en depresión. Recordemos que hoy la depresión está siendo considerada como una epidemia, la epidemia del siglo XXI. Habrá que pensar qué tanto nos ha llevado el rencor, el resentimiento o el odio a irnos a esconder a una cama, a no querer salir de ahí, a tener las luces apagadas y a llorar tal vez la mayor parte del día. Esta depresión tenemos que buscar su origen, porque algunas personas lo único que hacen es acudir con un doctor que les va a dar un medicamento para sentirse menos ansiosos, menos estresados y obviamente a sentir menos dolor emocional. Pero ninguno de estos elementos es realmente una cura, porque la raíz, la verdadera raíz es que hay un rencor hacia algo o hacia alguien que vive en ti y que te está marchitando como esa rosa que tenemos en pantalla y que te está llevando a que la mejor versión de ti esté languideciendo y tal vez muera. La diabetes es otra manifestación de estos síntomas que tenemos. Recuerda que la diabetes se asocia con la falta de dulzura en nuestra vida. Y esta falta de dulzura tiene que ver precisamente con que en lugar de dulzura amasamos la amargura en relación con historias pasadas, con despedidas no resueltas o bien con abandonos que tal vez tú todavía sigues recordando después de tantos años. Entre otras afecciones, estas son
enfermedades que nosotros estamos viendo de manera muy continua y que además registran ya los primeros niveles de causas de mortandad entre la población. Entonces, amigas y amigos, no es una cuestión del sistema de salud nada más el ayudarnos a recuperar nuestra salud integral, sino el darnos cuenta qué es lo que está originando todas estas enfermedades. Efectivamente, puede ser una parte la dieta que consumimos, lo que puede afectar nuestro cuerpo, pero sin duda alguna, las emociones mantenidas por largo tiempo tienen también su dosis que va aplicando y dañando nuestros órganos a tal grado de que le abre la puerta a enfermedades. Y bueno, pues no hablemos del cáncer, porque este es un tema ya abordado por muchos especialistas cuyo origen han encontrado precisamente en lo que le llamamos emociones negativas. El rencor entonces es una emoción intensa, se siente, hace vibrar todo el cuerpo, te da sudoración, se te tensan los músculos. Hay gente que siente adormecimiento en el cuerpo, pierde lucidez, incluso puede sufrir mareos o desvanecimientos de tanta intensidad que es de ese rencor que sufre. Esto obviamente surge porque a veces nos podemos sentir heridos, traicionados o tratados injustamente. Tal vez tenga razón en cualquiera de ellos, pero pregúntate si lo que está haciendo la otra persona o las otras personas en contra tuya vale la pena para que tú te dejes morir y dejes morir tus sueños, tus ilusiones y tu prosperidad. Si las personas quieren hacerte daño, el mayor daño te lo haces tú cuando aceptas y haces propia esa emoción que te está generando el comportamiento, la actitud, los dichos y los hechos de otras personas. Tú pregúntate si realmente vale la pena morirte por tu enemigo, morirte por aquella persona a la que tú más resientes y a esa persona que más te desagrada. Si tú crees que vale la pena morirte por esa persona, pues está bien, sigue manteniendo el rencor, el resentimiento y el odio, que vas por buen camino. Pero si de verdad desestimas y le quitas valor a lo que dicen o hacen esas personas que te molestan, esas personas que te han traicionado o que te han tratado injustamente, el mejor castigo para esa persona va a ser el que tú la perdones. Y sobre todo la mejor venganza será tu indiferencia, porque ya no le darás valor, ya no le darás la posibilidad a esa persona de que te lastime. Y con eso le habrás quitado todo el crédito bancario, vamos a llamarlo, del banco de las emociones que tú le habías dado. A veces le depositamos toda nuestra fortuna, nuestro futuro, nuestra salud a quien menos se lo merece porque nos está tratando mal, nos está traicionando o nos ha herido. Tú pregúntate realmente si vale la pena entregarle tu vida y tu futuro a esas personas. Hay formas de salir de esta encrucijada. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las personas que hieren son personas que están heridas, pero nosotros pues no tenemos la culpa. Y si la tenemos, bueno, hay que pedir perdón, hay que disculparnos y hay que tratar de no lastimar a esa persona. Sí, solo si tu juicio sea objetivo, porque hay personas que son lastimadas, son golpeadas, son heridas y piden perdón. ¿Por qué? Porque ha sido tanto la hostilidad que han sufrido que acaban pensando que ellas son el origen y la causa de ese enojo que esa persona tiene. Tú tienes que retirarte emocional, mentalmente de esa situación y observar qué es lo que está pasando. Si la persona o las personas con las que tú convives son hostiles, pues revisa, busca un momento en que esa persona esté más tranquila o busca un mediador
para que platiquen y puedan mediar esa situación que se presenta. Si tú eres incapaz de hablar con esta persona, porque en el momento que tú lo intentas, esta persona se encoleriza, empieza a gritarte o incluso intenta golpearte, aléjate, aléjate. No tiene caso estar cerca de una persona que no sabe controlar sus emociones y menos controlar su comportamiento. Estas personas son infantiloides, obviamente han sufrido han sufrido y sufren grandes problemas emocionales y psicológicos. Muchas de estas personas incluso pueden haber ya pasado la barrera de un trastorno emocional o psicosocial a un problema ya que va decayendo en algo más grave. Así es que tú tienes que medir muy bien con quién te relacionas, pero lo que sí es importante, no permitas que alguien sea hostil contigo a tal grado que te genere a ti resentimiento, rencor u odio. Entonces, ahí se hace una amalgama muy perversa en la cual esa persona es malévola, tú te prestas a sentirte resentida y entonces hay una reciprocidad. Ella te agrede, tú alimentas más tu rencor. Ella te insulta, tú alimentas más tu rencor. Ella te quita beneficios, te hace quedar mal con las personas y tú en lugar de poner distancia, de buscar cómo alejarte, sanar esa relación con esa persona, tú simplemente respondes con el resentimiento, el rencor o el odio, que no te van a servir absolutamente para nada. Entonces, es muy importante que te des cuenta, si tú todos los días llegas rumiando el dolor, el sufrimiento, el rencor que esa persona te hace pasar, pues créeme que estás en un proceso de enfermarte gravemente, no nada más psicológico, emocionalmente, sino también físicamente. Es importante poner distancia, primero distancia emocional, después, de ser posible y necesario, distancia física. Y también es muy importante que no abrigues esas fantasías de venganza, porque esto ha llevado a que el día de hoy la gente se preste pues prácticamente a quitarle la vida a otras personas. Empiezan por pequeños insultos, por revanchas, por venganzas pequeñas, pero después esto va escalando a un nivel que puede acabar en una riña o bien en que alguien lleve un arma, ya sea blanca, como dicen, como puede ser un puñal o un cuchillo, o bien una pistola. Esta degradación que van teniendo las relaciones humanas son producto de personas enfermas. Por lo tanto, si una persona está lo suficiente enferma para agredir a otra, no entres tú en este encrucijada, en este eh, laberinto, porque entonces te vas a perder y vas a volverte, obviamente, el contrincante perfecto para esta persona que obviamente ya tiene un daño emocional, psicológico y obviamente social. ¿Qué va a pasar si tú entras en estas situaciones? Pues algo muy sencillo, tú vas a enfermar. Ya vimos que puede ser una enfermedad física, pero también puede ser una enfermedad económica, porque si tú no ves prosperidad en tu vida, puede ser porque tú estás viviendo en una situación de amargura provocada por esta ira que tú recibes a diario de alguna otra persona. ¿A qué nos lleva esta situación? Bueno, pues a tener problemas de salud física, ya los vimos, y hoy tenemos un continuo de estas enfermedades que ya mencionamos, obviamente la hipertensión, que ya está catalogada como una como una enfermedad, perdón, que padecen muchísimas personas, obviamente identificada por el sector salud, pero no se busca la raíz, no se busca la causa, simplemente nos dan una pastillita, la que nos tenemos que tomar, que muchas veces ni siquiera nos da resultado porque la situación que desencadenó esa enfermedad no se ha resuelto.
Esto va a ir generándote también un deterioro de la salud mental. Hay personas que pierden la memoria. Nosotros vamos viendo el famoso Alzheimer. Habrá que preguntarse qué tanta presión, qué tanta eh, rencor, ira, eh, amargura hubo en la vida de esas personas que prefieren desconectarse del mundo y empezar a olvidar hasta los nombres, las caras de los que lo rodean e irse metiendo cada vez en un cuarto oscuro para no tener que aguantar literalmente a las personas negativas, tóxicas, que les hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque no tuvimos la fortaleza, la visión, la claridad para poner un hasta aquí, para distanciarnos y tener el valor para terminar o acabar con esa relación. También las personas que viven en este rencor, en este resentimiento, tienen dificultad para perdonar y cerrar ciclos. Como decía el famoso cantautor José Alfredo Jiménez, siempre caigo en los mismos errores. ¿Por qué? Porque nos hemos ya hecho una adicción a vivir en un estado de estrés provocado por la ansiedad, provocado por el rencor, el resentimiento y el odio. Y entonces la persona que lo originó, digamos, el primer promotor que generó esto en nosotros, tal vez ya se alejó, pero vamos a buscar a otro para que alimente esa relación que es en la que yo solo me sé conducir. En una relación en la que alguien me lastima y yo sufro, o en la que yo lastimo y alguien sufre. Y entonces nunca cerramos ciclos. Incluso hay personas que ya se divorciaron porque tuvieron muchos problemas con la pareja y sin embargo se siguen encontrando, ¿no? Cuando no tienen quien los haga enojar, pues le hablan para tener alguien con quien pelearse, ¿no? Por ahí decimos que estas personas pues son nuestra pera de box o nosotros nos convertimos en esa pera de box en la que cuando alguien necesita golpear a otro, pues o nos ponemos nosotros o buscamos hacer a ese otro que se deja golpear. Estas relaciones, compañeros, son del todo insanas y estamos viendo que se están desbordando en una situación de violencia generalizada en la sociedad, que no perdona edades, no perdona géneros, no perdona religiones, no perdona ubicación geográfica. Entonces, habrá que ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, que se está descomponiendo a tal grado que no perdonamos y no cerramos ciclos y entonces nos mantenemos en relaciones interpersonales dañadas en las cuales el resultado final es el estancamiento personal. Sí, escuchaste bien. Este estancamiento personal que a ti te cuesta tanto trabajo, que estás buscando la solución, que lees libros, que entras a talleres, que hablas con especialistas, no se va a terminar mientras tú no te des cuenta que estás en un ciclo en el cual estás permitiendo que estén alimentando tu ira, tu resentimiento, tu rencor y tu odio. Entonces, ese estancamiento personal, amigas y amigos, no se va a solucionar porque alguien te dio una limpia, porque prendas una veladora o repitas un mantra todos los días. Se va a solucionar cuando tú te des cuenta que estás metida en una situación en la cual ya hay un deterioro físico, mental y que no eres capaz de cerrar ciclos con aquellas personas o situaciones que te están lastimando. Este estancamiento personal, por lo tanto, debe de observarse o se va a hacer manifiesto cuando una persona tiene dificultad para olvidar las ofensas. Si tú todos los días te acuerdas de quién te ha lastimado, lo que te dijo, dónde te lo dijo, cuándo te lo dijo, entonces ahí tú ya estás metido en un ciclo de deterioro que si no lo detienes vas a acabar enfermándote y tu prosperidad no se va a poder manifestar.
También observa si tienes dificultad para conectar con otros. Las personas a veces ya no se hablan, ya no platican, ya no tienen la capacidad de crear relaciones amistosas o sentimentales. ¿Por qué? Porque su única salida a este dolor que genera el resentimiento, el rencor, es desconectarse. Esto lo hemos platicado muchas veces aquí en Bendecida y estamos caminando paso a paso en cada programa para darnos cuenta de dónde vienen estas desconexiones. Y aquí este es un punto álgido que nos va a mostrar dónde se originan muchas de las desconexiones que tenemos, no nada más con los otros, sino con mi yo personal. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que ya nos sentimos que estamos tan metidos en un círculo tan perverso que a pesar de que el doctor me dice que si no me cuido, que si no mejoro mi situación, que si no cambio, mi enfermedad va a ir avanzando y entonces vemos que la diabetes se va convirtiendo en un daño en los riñones, tal vez en una úlcera varicosa en las piernas, tal vez puede ser un derrame cerebral, o sea, esto del rencor, del resentimiento, del odio, no es una cuestión de juego, compañeros y compañeras. Es una dificultad que si nosotros no la paramos, puede acabar deteriorándonos gravemente hasta llevarnos a la muerte. La mayoría de las gentes que viven en el resentimiento, en el rencor, en el odio, tienen una tendencia a vivir en el pasado recordando cuándo fue la primera vez que las agredieron, las palabras que les dijeron, lo que les dieron, lo que no les dieron, los que le quitaron, lo que no les quitaron, etcétera. Esa tendencia a vivir en el pasado es clave. Si tú todos los días te la pasas pensando en lo que sucedió hace 2, 3, 20 años, pues entonces déjame decirte que necesitas rápidamente hacer algo para empezarte a sanar. Tal vez todavía no estés enfermo físicamente, pero tu enfermedad, tu salud mental está ya en un grave deterioro y esto va a llevarte a enfermarte físicamente. Y lo más importante, si tu economía está muy precaria, está muy deteriorada, no encuentras solución, déjame decirte que estás enganchado en este ciclo perverso en el que tienes que sanar para poder salir de ahí. Si tú no sanas, no habrá nada ni nadie que te pueda sacar de esta situación, porque este es un trabajo personal que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y también las personas que viven en este estado de resentimiento, de rencor, de agravio, pues se enfocan siempre en lo negativo, siempre en lo negativo. Entonces hay que saber mirarle lo positivo a cada situación. Aquí recuerdo una parábola en la cual va Jesús con sus discípulos y hay un perro muerto. Ya llevaba muchos días, estaba putrefacto el animal y los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, hazte a un lado, ahí hay un perro muerto. Y el maestro, con su gran sabiduría, les dice, ¿ya vieron qué hermosa dentadura tiene? Dentro de esa podrición, dentro de todo ese aguzanamiento que podía haber tenido el animal, Jesús encontró algo hermoso. Eso tal vez nos esté haciendo falta a nosotros, porque no vemos en las personas ni en las situaciones nada bueno. Siempre estamos buscándole lo negativo a todo. Bueno, pues hasta la comida. Ay, es que no me gustó, le faltó sal, le sobró sal, estaba muy chiloso, no tenía chile, eh, deberían de haber hecho con tal cosa, le debieron quitar tal cosa. O sea, nos hemos vuelto tan negativos que ya nada nos complace. Y esto va también para los jóvenes, porque ya les dijimos que esto no es un tema de edad. Vemos también hoy jóvenes que nada les gusta. Oye, hijo, ay, no. Vamos a comer tal cosa, ay, no me gusta. Ay, vamos a tal lugar, no quiero. Y esto, compañero, lo único que está encerrando
es que tal vez estos jóvenes están metidos ya en un ciclo de resentimiento, de rencor y algunos hasta de odio. Nos da mucha pena mencionar los casos de jóvenes que han acabado con la vida de sus padres, de sus abuelos. ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que llegar a ese grado de resentimiento en los jóvenes? Hay que darnos un tiempo para pensarlo y será tal vez que tú como padre lo que llevabas a tu casa cuando llegaba a ser el odio al jefe, el odio a tus compañeros, el odio a las personas que iban contigo en el metro y sin darte cuenta, inconscientemente, tú vaciabas toda esta basura emocional y existencial en tu familia y parecía que tú contabas anécdotas, pero en realidad lo que les estabas dando era códigos mentales que los chicos van sumando y que sin vivirlos los sufren. Lo mismo ocurre en las relaciones de pareja. Tal vez tu relación con tu pareja se ha deteriorado y quien lo sufre son los hijos, porque a veces ni siquiera somos discretos, sino que a veces incluso tomamos a los hijos como confidentes. Es que tu padre, es que tu madre, no nos damos cuenta que lo único que estamos generando ahí en ellos es un sentimiento de rencor, de odio, de resentimiento en relación con el otro padre. Entonces hay que tener cuidado lo que estamos fabricando, compañeros, porque estamos creando personas enfermas, que están creando familias enfermas y una sociedad cada vez más enferma. Es necesario romper estos ciclos. ¿Por qué? Porque también vemos que el rencor puede obstaculizar la oración y separarnos de Dios. Los que somos creyentes sabemos, a veces decimos, es que Dios ya no me hace caso, es que Dios no me escucha, es que Dios ya se olvidó de mí. Bueno, si en tu corazón hay odio, hay resentimiento, hay rencor, va a ser muy difícil que tú te conectes con el amor. Veíamos en la sesión pasada que es muy importante que nosotros tengamos claridad qué emoción le inyectamos a nuestros pensamientos para saber a dónde se van a dirigir. Tú puedes estar pidiendo prosperidad en tu vida, pero si en tu corazón hay rencor, hay resentimiento, hay odio, tú es lo que le vas a inyectar a ese pensamiento. Es que quiero bienestar, sí, pero le estoy inyectando rencor, resentimiento y lo más seguro que en lugar de que ese pensamiento vaya a traerte beneficios, te va a traer a lo mejor más prejuicios, te va a perjudicar más. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros decimos, no es que Dios no me escucha, es que tal vez tú tienes bloqueado el canal de comunicación con el universo porque estás albergando demasiado rencor, demasiado resentimiento en tu corazón. Recuerda, si tú sientes amargura, tristeza, dolor por algo, estás bloqueando tu camino a la prosperidad. La ira te va a llevar a una falta de paz interior y obviamente si no hay paz en tu interior, difícilmente va a haber paz en tu alrededor. Si nosotros vemos que hay una sociedad, un mundo más violento, pues es porque nosotros estamos contribuyendo con nuestras emociones, a incluso ya hasta en el clima. Vemos un clima cada vez más violento y habrá que preguntarnos si no es una respuesta a las emociones que como humanidad estamos lanzando. Y obviamente las relaciones se van a afectar. Si tú eres empresario, emprendedor o emprendedora, pues claro que no vas a tener ventas. ¿Quién va a querer comprarle a una persona que siempre está enojada o que tiene un maltrato o que simplemente cuando platicamos con ella nos comenta todas sus amarguras, toda la tristeza, todo el dolor que padece? Porque a veces tomamos como confidentes a nuestros clientes, a nuestros proveedores y esto, compañeros, es un error. Recuerden que nosotros tenemos que mantener sano el negocio y tenemos que mantener sano nuestra vida y la única forma de lograrlo es manteniendo sano nosotros. Por lo tanto, si tú tienes problemas de ventas, si no fluye el dinero en tu negocio, habrá que preguntarte si no estás en un estado de amargura, de ira permanente, porque lo único que tú estás haciendo es bloquear
tu camino de prosperidad. Y bueno, también a veces pensamos que todo esto nos pasa porque la gente nos tiene envidia, todos nos envidian, cuando en realidad lo único que estamos desarrollando es una personalidad paranoide que nos está llevando prácticamente a aislarnos, a sentir miedo y desconfianza de todos y a odiar prácticamente al universo. Y esto puede desencadenar en lo que le llaman trastorno límite o borderline de la personalidad, que es el trastorno más grave de todos, es cuando la gente dice llegó al límite. Y este trastorno, que se puede transformar también en un trastorno antisocial, puede provocar mucho daño a su alrededor. Obviamente los asesinos seriales y todas estas personas que son capaces de quitarle la vida a otra, son porque han llegado a este trastorno límite, provocando un gran daño a su alrededor. Y así es que no hay que dejarnos llegar hasta ahí. Nosotros hemos visto gente que se pelea en la calle y que golpea al otro a tal grado de quererlo matar, y algunas veces pues lo han conseguido. Entonces, cuidado, porque también hay padres que han golpeado a los hijos hasta matarlos, parejas que se han quitado la vida. Obviamente esto no es más que el resultado final de todo este trastorno que estamos viendo, que no se atendió con oportunidad. Déjame decirte entonces que si tú vives en una situación así, estás metido en una cárcel. Sí, aunque no haya barrotes a tu alrededor, aunque tú puedas ir y venir fuera de tu casa todos los días, déjame decirte que tú estás preso. Estás preso porque vives en el rencor, en el resentimiento, en el odio, y por lo tanto estás metido en una cárcel. Si tienes idea de lo que es vivir en una cárcel, bueno, pues revisa tu situación y entérate de cómo viven las personas que están privadas de su libertad, y no habrá mucha diferencia con lo que te sucede si tú sigues anidando rencor en tu corazón. Es importante entonces que nosotros caminemos hacia el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón nos va a ayudar a activar nuestro sistema nervioso parasimpático, lo que nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico empiece a funcionar con mayor eficiencia, reduciendo los problemas de salud, o incluso te puede ayudar a mejorar esa salud si ya la tienes deteriorada. También va a ayudar el perdón a la liberación de hormonas del bienestar, como la serotonina y la oxitocina, que son las que nos generan ese estado de alegría, de bienestar, que nos permite funcionar y encontrar las respuestas a los múltiples problemas y retos que siempre vamos a enfrentar. Pero cómo los vamos a abordar, desde qué perspectiva lo vamos a hacer, de ti depende. Entonces, es muy importante que identifiques las causas que provocan tu rencor, tu resentimiento, tu ira, y reconoce tus emociones. Si estás enojado, pregúntate por qué. Y si estás enojado permanentemente, con mayor razón, pregúntate por qué. Acepta todo lo que ha sucedido, porque ya no lo podemos cambiar, ya todo lo que sucedió, bueno o malo, ya sucedió. No porque tú te enojes, no porque tú maldigas, no porque tú agredas, vas a cambiar tu pasado. Lo único que vas a hacer es afectar más tu presente y tal vez terminar con tu futuro, con un buen futuro que tú tenías por delante. Por lo tanto, deja de ser víctima. Sí, a todos nos han lastimado, a todos nos han herido, a todos nos han traicionado, a todos nos han engañado, a todos nos han defraudado en alguna ocasión y de diferentes maneras, pero no por eso tenemos que vivir todos los días en el resentimiento, en el rencor, en el odio. ¿Por qué? Porque eso nada más nos está haciendo daño a nosotros mismos. Ya sucedió, dijimos, hay que aprender a cerrar ciclos, hay que aprender a soltar, a dejar ir. Y si tú estás en medio de una situación
que alimenta tu resentimiento, analiza si vale la pena seguir dentro de ella. No importa cuál sea, ¿ok? Busca el perdón primero hacia ti mismo, hacia ti misma, por permitirte estar dentro de esa situación. En muchas ocasiones, cuando nosotros trabajamos el perdón, a veces buscamos perdonar a alguien, pero créeme que el primer perdón que se debe de ofrecer es hacia nosotros mismos. Nos dicen hoy que hay que perdonar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a toda la humanidad. Sí, está bien, pero mientras tú no te perdones a ti mismo, va a ser muy difícil que perdones a los demás y que realmente encuentres el perdón en tu vida. Entonces, es muy importante que tú aceptes que eres un ser humano, que no traemos manual bajo el brazo, que cometemos muchos errores, que podemos fallar en nuestras decisiones, que podemos perder mucho de lo que ganamos y que incluso podemos llevarnos a nosotros mismos al borde de la muerte. Pero después de que he reconocido esa debilidad, empieza a aceptarte porque eres un milagro viviente. Los seres humanos, nuestro cuerpo es un milagro viviente. Además, que cuando nosotros tenemos esta conciencia de ver que podemos pensar y que además podemos sentir, tenemos que maravillarnos de que estamos en este plano viviendo una experiencia probablemente única en muchos millones de años luz en el universo. Y después perdona a las otras personas por no ser, por no darte, por no quererte, por no ser lo que tú quieres que yo sea. Nuestro mayor sufrimiento a veces es porque la otra persona no nos quiere como nosotros quisiéramos. Esa persona es única, es especial, es diferente. Por lo tanto, tenemos que aceptar que nos quiera de acuerdo a cómo es, pero que nos quiera, no que nos lastime. También tenemos que aceptar que las otras personas pueden no ser tan inteligentes, tan efectivas, tan eficientes como tú. Ese también es un gran tema, porque a veces a los hijos pequeños les exigimos que piensen, que actúen como si ya fueran adultos, y cuando no lo hacen, los humillamos, los lastimamos, porque nosotros somos personas lastimadas. Entonces, perdona si tienen fallas, perdona si tienen errores, perdona si rompen algo, perdona si mancharon el uniforme. Ya sé que a ti te cuesta mucho trabajo ganar el dinero y que obviamente tal vez tú te sacrificaste mucho tiempo para darles lo que para ese niño, esa niña rompió en un instante. Pero tú no traduzcas en pesos y centavos tu cariño. Si tú te lastimas porque a todo le pones precio, déjame decirte que vas a ser una persona que aunque tenga dinero, siempre va a ser pobre. Y que siendo pobre jamás va a tener riqueza porque no sabe valorar lo que realmente tiene valor, que es la vida de los demás, el respeto hacia los demás y el afecto sincero hacia los demás. Esa es la verdadera riqueza, compañeros, y lo vamos a descubrir a veces demasiado tarde. Entonces, ojalá que en esta sesión que hemos tenido el día de hoy podamos reconocer y meterle un freno para no acabar enfermos de nuestra salud física, enfermando nuestra mente, enfermando nuestras relaciones, enfermando nuestras finanzas, porque después de todo esto nos vamos a dar cuenta un día, se va a desvelar nuestra visión y nos vamos a dar cuenta que los únicos responsables de lo que nos ha sucedido en la salud, en
el bienestar físico, en el bienestar económico, en el bienestar social, fue nuestra responsabilidad. Por lo tanto, enfócate en el presente y ve el futuro con esperanza, con la posibilidad de que va a ser un buen futuro, porque tú vas a soltar ese pasado que te está lastimando, que ya no tiene caso cargarlo. Es como si tú vas subiendo una montaña y llevas un gran saco de piedras en el hombro, cargando ese saco para subir esa montaña. Te va a ser muy difícil, te vas a lastimar y probablemente no cumplas tu meta. El perdón, compañeros, es fundamental para poder vivir en paz y sobre todo para progresar. En la próxima sesión de Bendecida vamos a ver cómo liberar nuestra diosa interior o nuestro dios interior. ¿Por qué? Porque recuerda que alguien nos dijo que nos hicieron a su imagen y semejanza. No podemos hacer milagros en nuestra vida, no podemos recibir milagros en nuestra vida porque desafortunadamente estamos viviendo en el resentimiento, en el rencor y en el odio. Hoy hagámonos un compromiso, todos los que estamos en esta transmisión, de cambiar nuestra realidad. No lo merecemos y las personas que están a nuestro lado también se lo merecen. Te deseo que tu vida se llene de bendiciones, que logres soltar el veneno del resentimiento, del rencor, del odio y nos abramos paso como personas, como familias, como sociedad para lograr una plenitud en nuestra vida. No te pierdas el siguiente capítulo de Bendecida, en la cual vamos a ver paso a paso lo que tenemos que ir perdonando, reconociéndolo y liberándolo. Gracias y bendiciones a todos ustedes. Que la vida les sea leve y sobre todo que ustedes se den la oportunidad de ser felices. Gracias, hasta la próxima.